Propuesta para el día de hoy. En Venezuela, escuche, se registra un promedio de 7 derrames petroleros por mes. O sea, 7 por mes. Estábamos hablando promedio de uno cada 4 días y algo en promedio, quiero decir. Esto de acuerdo al Observatorio de Ecología Política, que advierte sobre implicaciones ambientales, implicaciones económicas también, es lógico pensarlo. Recientemente, habitantes de la población de Río Seco, en el municipio Miranda del estado Falcón, expresaron su preocupación por un nuevo derrame petrolero en el Golfete de Coro. Y de esto queremos hablar. Lo hacemos precisamente con Alejandro Álvarez, lo conocen, ambientalista, es coordinador de Clima 21. Alejandro, muy buen día, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo le va? Muy bien, agradecidos por su tiempo, en principio. De este derrame particular, antes de hablar del impacto en general, pero de este derrame, de este en el Golfete de Coro, de esto que denuncian los habitantes de Río Seco, ¿qué saben? Muy poco, la información oficial es prácticamente ninguna, y solamente la información ha sido las denuncias de los pescadores y en particular de las organizaciones de mujeres pescadoras de la zona. Y eso es una información que aun cuando es muy valiosa desde el punto de vista de saber lo que está ocurriendo, no tiene, ellos por supuesto son gente de pescadores, no son técnicos para saber los detalles técnicos de esa Sí, claro. situación, ¿verdad? Ahora, esto, este más reciente al que acabo de hacer referencia, no es único. Pregunto, ¿los anteriores derrames se atienden eficazmente? Eficazmente lo pregunto, ¿por qué? Porque, bueno, uno tiene la sensación de que se van solapando desastres o eventos ambientales. Estamos hablando de 7 al mes y tiene uno la sensación, a lo mejor estoy equivocado, de que no se terminó de atender el anterior cuando ya nos ocupa uno nuevo. Totalmente cierto, pero es aún peor que eso, ¿no? Porque la situación es que desde hace 2 años venimos haciendo un registro de los derrames petroleros, pero solamente a través de información que proviene de medios de comunicación y las denuncias que hacen comunidades y gente que está en la zona a través de las redes sociales. Es decir, no sabemos exactamente el número de derrames reales que están ocurriendo en todo el país. Frecuentemente no, simplemente no llegan a esos medios de comunicación y no sabemos. La última vez que PDVSA dio una información fue en el 2016 y era muy superior, 10 veces superior a lo que en este momento podemos medir por esto. Y por supuesto la situación de PDVSA no solamente no ha mejorado, sino que ha empeorado. Tu sensación de que se están solapando continuamente es la misma que tenemos nosotros. Es decir, nosotros tenemos no hay una manera mejor de decirlo que un susto terrible de que las condiciones operativas que se están manejando son tan inadecuadas que estábamos preparando un daño a un nivel que es inimaginable posible. Recientemente ocurrió un derrame en la zona de Golfo Triste, el cual al menos hasta donde es posible decir, porque nunca hubo información oficial, durante 90 días se detectaron los especialistas en temas satelitales algún tipo de hidrocarburo en las aguas del Golfo, ocupando 3 estados y afectando 3 áreas protegidas. Es decir, terrible. Ya vamos a hablar del área, pero el impacto. Decía yo en la introducción que hay un impacto ecológico, lo lógico es un impacto ecológico ambiental. Hay un impacto económico porque está luego en medio bueno, la merma en la producción, de ser el caso, pero también la imposibilidad del pescador de salir a hacer su jornada, pero también un impacto en la salud. ¿Qué otro impacto puede tener un derrame no atendido? En principio esos son los principales que tú Los colocaste. Hay tres, daños, ok. son daños realmente que están ocurriendo a los pescadores en todas partes, sea el lago de Maracaibo, sea en Golfo Triste o sea en otras partes del territorio, lo que están diciendo que cada vez hay menos pesca y que incluso comunidades están perdiendo la capacidad de producir cualquier cosa. Muchos de ellos a su vez, sobre todo en la zona del lago de Maracaibo, están perdiendo sus enseres de pesca porque se dañan completamente, salen totalmente manchados de algún tipo de betún que es el consecuencia del hidrocarburo cuando se degrada, aparecen totalmente y se pierden. Y a su vez el tema económico en varios sentidos, en el tema económico de la producción pesquera y en el caso de toda la zona, la gran zona del Golfo Triste que va desde Carabobo bueno, en el caso incluso hasta Aragua, en el último derrame, ahí hay zonas de importancia turística extraordinariamente que son afectadas fuertemente y por supuesto la actividad económica turística se ve muy fuertemente presentada. Y fíjate, eso puede llegar a tan importante que en las islas que tenemos frente a nosotros, las famosas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, están permanentemente atentos ya que
su economía depende fuertemente del turismo, para ver qué posibilidades hay de que uno de estos derrames pueda afectar playas turísticas de ellos. Claro. En ese sentido, ya que hablaba antes de tres estados, pero incorpora ahora las islas ABC, Aruba, Bonaire, Curazao, ¿qué tan grande, qué tan amplia es el área afectada? De acuerdo, no sé, En el- información en el- satelital a la que en- tengan no, no, disposición. en el último todavía no tenemos una Del último precisión no. de, en el caso del, digamos, del derrame ocurrido desde el mes de agosto y se estuvo detectando hasta el mes de octubre, se estuvo todavía detectando hidrocarburos en el área de Golfo Triste. Los estimados que se hacen por especialistas van entre los 220 y 500 kilómetros cuadrados de mancha en su máximo momento. Es decir, Mm. no es fácil estimarlo, pero es una enorme derrame petrolero. No sabemos cuál fue el producto derramado. Alguna gente comenta, porque no hay información oficial, solamente hay un poco de especulación, de que son restos de productos provenientes de la refinería del Palito, pero no está claro para nada. Pero en todo caso, de acuerdo a otros derrames previos ocurridos, entendemos de que debió ser el más grande ocurrido en la zona en Venezuela en los últimos años. Estamos conversando, repito, con Alejandro Álvarez, ambientalista, coordinador de Clima 21. Alejandro, en el análisis que ustedes van haciendo posterior a un evento, a un derrame, cuáles son las especies más afectadas de fauna, de flora? Primero me imagino que será en la superficie, pero me imagino que por peso eso luego cae, se sedimenta y luego también afecta el fondo marino. ¿Cuál es el impacto? El impacto es muy grande y de largo plazo. Estamos hablando, por supuesto, en un derrame muy puntual, las organismos tipo peces que se mueven rápidamente Escapan, salen de la claro, zona. escapan. En el caso particular que sea crudo, porque no en todos los casos crudo, o sea, petróleo recién sacado de los pozos, tiene esos son compuestos complejos que están formados por una cantidad enorme de sustancias, en el cual hay una fase que se disuelve en el agua y es tóxica. Ese puede afectar, pero no en todos los casos es crudo. Estamos hablando de distintas cosas. Muy frecuentemente lo que ocurre es que la mancha de petróleo, como tú mismo decías, se degrada, y esa, a medida que se va degradando por el sol y el oxígeno, cae al fondo. En el fondo marino, lo que uno puede pensar que son enormes superficies de arena sin nada, dentro de esa arena o sobre esa arena viven cantidad enorme de organismos que son las bases de las cadenas alimenticias de una cantidad de peces de importancia comercial. Muchos de ellos, a su vez, empiezan simplemente, lo que van a entender la gente que se dedica a la actividad pesquera, es que empiezan a desaparecer las poblaciones que ya no se consiguen, donde antes pescaban normalmente ya no se consiguen. En el caso del lago de Maracaibo, que son 100 años continuados de derrames petroleros, ya tiene superficies completas del sustrato donde ya no hay sedimento natural, ya lo que hay es una especie de asfalto, ya que una especie de Ya. asfalto. Es terrible lo que se puede conseguir en algunas partes al sur del lago de Maracaibo, al sur de Maracaibo y en las zonas de Cabimas hacia abajo. Terrible, es terrible esa Mm. situación. Y ahí no hay Está, nada vivo, y ahí no hay claro. nada vivo. Digamos, a manera reactiva, está lo que puede hacer el poblador de la zona, el Correcto, pescador, están las correcto. organizaciones no gubernamentales, pero por supuesto el papel que juegan las empresas petroleras en el mundo, la eventualidad de un derrame, es tremendamente importante. Primero en la prevención, pero luego en atacar las consecuencias en caso de darse. ¿Qué técnicas hoy, si lo conoce, qué técnicas, qué personal, qué organismos, qué equipos se utilizan para atender un derrame hoy en Venezuela? En los últimos años, o sea, estamos hablando de los últimos quizás 50 años, 60 años, ha habido un avance importante en todas las técnicas para prevenir y controlar los derrames petroleros y compensar o revitalizar aquellos ecosistemas que han sido dañados. Eso en todo el mundo, pues digo que los efectos han sido en todas partes del mundo donde hay actividad petrolera y donde los países hacen regulaciones para evitarlo. En caso de Venezuela, tuvo regulaciones extraordinariamente importantes a partir de los años 80 del siglo pasado y comenzaron a activarse planes de contingencia bien importantes, sobre todo para las zonas donde estaban las instalaciones petroleras. En este momento nosotros simplemente, eso estamos hablando de ojo, porque no hay información.
Lo que vemos es cuando hay algún tipo de respuesta, la respuesta es tardía, si la hay, la respuesta es insuficiente, si la hay, y la respuesta Mm. no está dentro de los protocolos internacionales, si la hay. ¿Qué A debería ver, ocurrir? ujú, ¿Qué ujú, debería ocurrir? eso. Primero, tiene que haber prevención. Dado que los sistemas de prevención dejen de funcionar y el derrame en tierra, que es el más común en Venezuela, es el más fácil de controlar. ¿Por qué? Porque simplemente es desde tierra hacia el mar, utilizando barreras que se mueven con pequeñas embarcaciones, se simplemente se aísla la zona del derrame y posteriormente con bombas hidráulicas se extrae lo que se derramó. Eso es muy Claro. fácil. Cuando uno ve un derrame petrolero con un mes, 2 meses, 3 meses que ocurrió, ahí no hubo ningún tipo de protocolo. Luego, esa mancha puede llegar a costa. En las costas llega ya algún material degradado que uno ve como un petróleo que va llegando con manchas y a veces como una especie de bolas de asfalto que van Ujú, llegando a distintas partes. Eso mm, hay unos protocolos de recoger porque puede estar tóxico. Las personas tienen que estar con algún tipo de vestidura de protección utilizando, y ese material debe llevarse a sitios especiales donde va a claro. ser colocado en algún lugar. En muchos de los casos, nosotros vemos a personas sencillas de la zona recogiéndolo de manera como si estuviéramos recogiendo desechos sólidos comunes. Es decir, Ujú, eso puede ser peligroso. Eso ya claro. nos alarmó a los ambientalistas de que el famoso derrame allá en Monagas, en el cual vimos a un Claro. grupo de personas, obreros, metidos en el río, sin ningún tipo de traje dentro de un derrame. Claro, Eso, es algo artesanal de muy buena voluntad, pero no deja de ser peligroso. exacto. Claro, No, totalmente peligroso claro, para las personas que claro. están participando. Bien, y le agradezco tanto que nos haya acompañado esta mañana. Que tenga un muy feliz día y feliz semana, ¿eh? Igualmente para todos ustedes. Alejandro, un gusto. Alejandro Álvarez es ambientalista, es coordinador de Clima 21 para cerrar esta segunda hora de nuestro programa y también hacerlo con publicidad. En este caso quiero hablarles de Gama. Santa, ¿saben? Estacionó su trineo en Gama. Sí, gratuito, ¿no? No tiene que pagar por estacionar el trineo. Va a visitar todas las sucursales. Esto va a ser hasta el 7 de diciembre. Ahora tienes que conocer la ruta en @somosGamaBE y acercarte para disfrutar de este momento que es tan especial, lleno de alegrías, lleno de emoción. También vas a poder traer tu carta, así la vas a depositar en el buzón porque él mismo las va a recoger y se las lleva. Vive la Gamavidad, es Gama, sin ti no hay nosotros. Y hablemos también de los